Y ese verso que me ha estado tocando y ¿cómo se llama? Y ministrando grandemente, dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Y voy antes de volver ahí, porque tenemos que volver, quizá visitábamos una congregación allá. Y había una hermana que era la que tocaba la pandereta en esa congregación. Y un día un culto muy ungido. Y cuando el culto pasa, ella me dice, se acerca a mí: Paul, ella es mi compañera de trabajo, yo estoy interesada en eso. ¿Qué he hecho cambio de ahí? La mujer tiene, ¿cuánto yo dije? Como 1 año y medio yendo a la iglesia. Y ella me está diciendo a mí: Paul, yo estoy interesada en esto. ¿De qué esto se trata? Con 1 año y medio visitando la iglesia. Y yo digo: pero ven acá. ¿Y dónde es que está el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Y qué es lo que estamos creyendo? ¿Y qué es en lo que hemos creído? Porque nos pasamos los cultos y los tiempos cantando y evidentemente, ¿cómo? ¿Cómo, Daniel? Sin entendimiento. No sabemos lo que estamos haciendo. Ni detrás de qué andamos. Cantamos, brincamos, hasta lloramos. Porque ella lloraba, brincaba, saltaba y se abrazaba con todo el mundo. Y ese día declaró lo que había en mí. Nada. No nada. Iba a la iglesia. Porque los amigos de ella, de donde yo trabajaba, le invitaban y a ella le gustaba. Qué agradable. Qué momento tan agradable, qué gente tan chévere. Pero ella no sabe en lo que está. Déjense ahí en Habacuc. Quedémonos en Habacuc. No nos vamos a ir, porque hay que volver ahí. Algo que me ha estado ministrando el Señor fuertemente es acerca de la divinidad de Jesucristo. Porque hay unos hermanos que tú y yo visitamos, y ya después de años visitando a la iglesia, me dice en ellos, claro y pelado, que Jesucristo no es Dios. No para nada, es una iglesia evangélica y con argumentos y cosas. Yo digo: pero señores, pero hace más falta enseñanza de lo que uno cree, ¿verdad? Y tenemos que volver a dónde? Al fundamento. Porque si estamos edificando en las canciones y en las lágrimas, entonces no estamos edificando nada. ¿Verdad? Cristo, firme fundamento, la roca de los siglos. ¿Verdad? Jesucristo es Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es un hombre? Sí, porque se encarnó, ¿verdad? Hombre de Dios. En la eternidad era Dios y lo será para siempre. Pero tomó un cuerpo, esa es la palabra, que se vistió de humanidad. Se vistió de hombre, tomó un cuerpo de carne y sangre como nosotros. Pero eso eso no significa que dejara de ser Dios. ¿Y cómo tú me explicas entonces que sufría y tenía todas esas limitaciones?
¿Por qué? Porque dice el mismo apóstol Pablo que se vació de sí mismo. Cuando él vino, todos los atributos de Dios, o no todos, pero muchos de ellos, se anonadaron. Anonadar, ¿qué es anonadar? ¿Qué es anonadar? Diga. Anularse. Se lo quitó, veía, por eso mucha gente no entendía, ¿verdad? Por un momento parecía como toda su gloria y por otro momento parecía como un hombre débil. Entonces, Israel, la nación de Israel, tenía una misión, siempre la tuvo. ¿Cuál era? ¿Verdad? Llevar el nombre de Dios por todas partes. Israel iba donde quiera y arrancar con él encima. ¿Qué cosa? Todo lo que Dios era, la ley, el testimonio de Dios. O sea, Israel cargaba en sus hombros. ¿Qué cosa? El nombre de Dios. ¿Y qué tan sagrado era el nombre de Dios? O más sagrado. El nombre de Dios era tan sagrado que cuando los escribas cuando escribían los escribas, venían antes de poner el nombre de Dios y se bañaban, o sea, hacían un ritual de tan santo que era ese nombre. Por eso a nosotros nos ha llegado el nombre de Dios con muchísima confusión hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos lo que decidieron, para que no usen el nombre de Dios en vano, vamos a no siquiera escribir, no lo vamos a escribir, vamos a poner las 4 letras, pero las vocales no las vamos a pronunciar. ¿Para qué? Para que ese nombre no dejara de ser santificado, para que ese nombre fuera santo. Y entonces ahora vienen estos hombres, una forma que yo digo, que a mí me encanta decir, miren cómo es, la manera en la que yo lo digo. En Israel matan a un hombre, que era Jesús, ¿verdad? Y ese hombre muere. Él había dicho que era, ¿qué cosa? Que él era el Mesías, que era un profeta, y había dicho que era divino. Sí, lo había dicho. Hartas veces, en las escrituras, a los ojos del hispano, de nosotros, no lo dice. Pero cuando tú vas a la cultura de esa gente, eso me enseñó a mí Tati fue la que me dijo a mí, lo que pasa es que esa gente sabía lo que ahí estaba diciendo, nosotros no. Por ejemplo, dice que él vendría en las nubes, cabalgando en las nubes. ¿Eso qué es para nosotros? Unos muñequitos, para ellos no. El que cabalga en las nubes, para ellos ¿quién es? Dios. Entonces, hartas veces Jesucristo se refirió a sí mismo como Dios. Mientras Israel cargaba en sus hombros ese nombre y celebraban ese nombre, lo celebraban ese nombre. Celebraré y cantaré a tu nombre. ¿Qué más? ¿Qué más dicen los salmos? ¿Verdad? Hablando de este nombre, tu nombre es puro, tu nombre es santo. Y ahora vienen los discípulos y dicen que el nombre que hay que andar corriendo con el cual es el nombre de Cristo. Entonces aquí tenemos dos cosas: o estamos en una idolatría o Jesucristo es Dios. Una de las cosas. No hay un término medio. Por ejemplo, como los testigos de Jehová, eso es un disparate absoluto, porque Dios es Dios y no hay otro como Él.
¿Cómo dice la palabra? Que Jesucristo se subió a los cielos, hizo más sublime que qué? ¿Cómo se dice? ¿Dónde lo dice? Búsquelo, Daniel y Espíritu. Filipenses, yo creo. Vamos con eso. En Efesios y Hebreos. Sí. Amén. Amén. Sí, Señor. Más sublime que los cielos. ¿Quién puede ser más sublime que los cielos? Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Podrá haber alguien más sublime que los cielos? No es posible. ¿Verdad? Solo Dios es más sublime que los cielos. Solo. Y una gloria que Él no la comparte con nadie. La gloria del Mesías no se comparte con nadie. ¿Se acuerdan que decía la Biblia? Dios recibe la gloria y el hombre recibe. ¿Se acuerdan? ¿Qué recibe el hombre? La tarea. La honra. La honra. Hombre, esto es un honor. Para nosotros es un privilegio. ¿Verdad? Pero la gloria, la obra de exaltación y el entender de la obra y de los tiempos es de quién. Y dice que Cristo es autor y consumador de la obra. ¿Qué significa autor? El que se la inventó. Amén. Jesucristo fue el que se inventó esta obra. El arquitecto, el autor y el consumador, o sea, el que la lleva a cabo. La inventó en su mente, nos llamó y ahora nos edifica. Efesios 3:17. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud de la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Amén. Dice del amor de Cristo. Y ustedes se acuerdan, la hermana Mercedes, que cantaba, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Pero ahí está diciendo, ¿qué cosa? Que el que nos ama es ¿quién? Es súper claro, Cristo es el que nos ama. Porque Cristo es Dios. ¿Verdad? Ok, vamos a leer Hebreos 7:26. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver Hebreos 7:26. ¿Dónde está Hebreos? Al final, sí, antes de Santiago. Hebreos 7 dice acá, vamos a ver qué dice Hebreos 7. En el 26 dice, porque tal que los sacerdotes nos convenía, vamos a ver las características de un hombre, supuestamente de un hombre. Pero aquí dice que las características de ese hombre, que no es hombre solo, ¿qué cosa es? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Cuáles son las características? Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores
y hecho más sublime que los cielos. Y tú dirás, pero ¿qué fue hecho? Pues claro, porque Jesucristo era Dios y estaba enaltecido antes de venir a la tierra. Pero ya cuando viene este cuerpo, entonces otra vez es exaltado. Es doblemente exaltado, ¿verdad? Él era exaltado como Dios, pero ahora también como hombre. Vamos a buscar en Efesios, sí. Efesios 4. Dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya no vemos a Cristo en las alturas de los cielos. Y si vemos eso, es un paralelo del Antiguo Testamento. Porque el que da dones a los hombres es Dios. Dios es el que da dones a los hombres. Y de eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Vamos a repetirlo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Y a qué se le parece eso? Pero a qué, entonces, ¿cómo empezamos hoy? ¿Se acuerdan? Vamos, quédense ahí, este me salvó la prenda. Gracias, Señor, por el pastor Olín. Vamos a ver cuál es la. Vamos a Habacuc de nuevo sin soltar a Efesios. ¿Qué dice Habacuc? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Habacuc 3:3. Dios vendrá de dónde? De Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que esas personas, por ejemplo Habacuc, ¿qué era Habacuc? Era un profeta. Ellos no tenían una capacidad entera. ¿Me entienden? No veían todo. Ellos lo que tenían eran visiones. Visiones y veían sombras de cosas. ¿Verdad? ¿Tenían qué cosa? Veían en sombra, como cuando nosotros no soñamos. Yo soñé que Eva iba vestida de azul, con una Biblia en la mano, y estaba predicando a Rafaelito. Y resulta que en realidad no era Rafaelito, era a Fernandito, por ejemplo. ¿Me entiendes? Así muchas veces el Señor revela en eso es, solo eran sombras. Solo eran sombras, no tenían la revelación completa. La revelación venía como en pequeñas luces. No venían completas, venían en pequeñas luces. Pero ya en Habacuc 3, vemos que dice qué cosa. Su gloria cubrió los cielos. No se parece a lo que leímos de Efesios. Su gloria que hizo cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya. ¿Cómo es eso? ¿A qué se les va? ¿A qué cosa de la tierra se parece eso? Natural. Fíjense en qué cosa se parece a eso, en la tierra. Porque es una simbología que Habacuc está tomando de algo terrenal para enseñar algo celestial. ¿Qué será? Está muy cerca. Tiene 90. Le faltan 10. Dijo él, no digo yo, ¿qué? Él dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se
llenó de su alabanza. Entonces yo decía, ¿a qué se parece eso? Y dice él, va a la luz, y lo que ha tenido un novio. Ajá, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a ver, hay algo solo. Es por ahí. 92, no, por ahí. Por ahí va. ¿Qué cosa? El sol. El sol. El sol. Aleluya. El sol se levanta y cubre los cielos. ¿Y qué pasa en la tierra? Que la tierra entera se ilumina. Bendito el nombre del Señor. Qué precioso. Su gloria cubrió los cielos. Es un ejemplo, es como del sol, ¿verdad? El sol. Ya cuando va, tú empieza la noche oscuro, y cuando va creciendo, hasta que llega allá. ¿Verdad? Hasta que llega a la perfección. Y allá en esa perfección que alcanza el sol, ¿qué hace? Que da luz a todas las cosas. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Jesucristo subió a los cielos y la gloria y su gloria cubrió toda la tierra. ¿A qué nivel? Que hasta en lo natural nosotros no podemos ver. Váyase a un diccionario en cualquier momento y pregunte cuántos judíos hay en el mundo. Que una cantidad, menos de 100 millones. Vamos a decir, para la humanidad, para lo que es el cristianismo. El cristianismo invadió la tierra. Uno de los grandes, de las grandes evidencias de la resurrección de Jesucristo es esta. Esa gente no tenía nada. Esta gente no tenía nada, eran tres gatos. Tres gatos eran. De los 12 discípulos, la mayoría se escondió, ¿se acuerdan? Era escondido que andaban. Y vino aquello, que por eso el evangelio en algunas traducciones se traduce como dinamita. Vino aquello que fue tan grande, ¿verdad? Donde quiera que se predica este evangelio, hay una explosión. El Apocalipsis 1, 8 y 11. Apocalipsis 1, 8 1, 8 y 11. El Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero lee de 7. De 7. Dice aquí que vienen las nubes, acuérdense lo que dijimos. ¿Quién es que viene en las nubes? En las culturas antiguas, quien viene en las nubes, ¿quién es? Dios. Por ejemplo, usted ve en los libros de Grecia, el que cargaba en las nubes era Zeus. ¿Entienden? O sea que ahí esta gente sabía de lo que estaban hablando. Sí. Dice, y aquí vienen las nubes. Y todo ojo lo verá. ¿Cómo lo puede ver todo ojo? Como el sol, porque ¿a quién se le oculta el sol? Eso es imposible. Hasta lo dice un refrán, el sol sale para todos. ¿Verdad? Entonces no hay nada, Cristo no va a ser oculto de todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. A mucha gente me han dicho, no, tú ves que dice que tiene el principio y el fin. El problema es que lo mismo dice en Isaías de Dios. ¿Me entiendes? Gracias a Dios que tenemos a Isaías y podemos comparar
que no solo de Cristo como tal, dice que es principio y fin, sino que también de Dios, antes de que Cristo haya sido mencionado como tal. Ya, Dios se llama principio y fin. Dice, yo Juan, hermano, y partícipe del vuestro de la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Qué decía esa voz? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y que enviara eso a otras iglesias. Dice el verso 12, me volví, o sea, hizo así, miró para atrás, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, ya de espaldas, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Los candeleros, ¿sabemos qué cosa es? Cada candelero es una iglesia. Y él estaba caminando en medio de la iglesia. En medio de sus iglesias, que es, al final es una sola. ¿Cómo caminaba él? En medio de su iglesia. De los 7 candeleros. Dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahí sigue hablando de la gloria de Cristo, ¿verdad? En Zacarías 12, 10 también, habla de Cristo. Zacarías 12, 10. Vamos a buscar. Zacarías 12, 10, habla de Cristo. Zacarías 12, 10. Lo vamos a anotar. Sí. Salmo 68, verso 18. También. Amén. Vamos a irlo anotando para que vamos. Salmo 18, 60. Ah, lo tenemos. Ese que dijo Carmen también. Aunque no lo veamos ahora, lo tenemos. Quiero que vayamos a las iglesias del apóstol Pablo. A las iglesias del apóstol Pablo. Ya. Tenemos a Filipenses. Estamos en Filipenses. Filipenses 2. Entonces yo quisiera que algo que yo he hecho mucho, porque yo leo mucho, ¿qué es lo que es? A que no le gusta mucho eso para mí, lo que es lo ortodoxo dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la ortodoxia? ¿Qué es lo que la iglesia ha creído desde su fundación hasta ahora? Porque en mi mente ignorante, yo lo que leí de manera la Biblia, yo no entendía nada. Y después que los años pasaron, que me he dado cuenta, muchas de las prédicas de Lucas Rojas estaban basadas en los padres de la iglesia, pero yo no sabía. Yo buscaba y buscaba, ¿de dónde será que el pastor sacó esto? No son palabras de Dios, pero son escritos que tienen una validez. ¿Qué son los padres de la iglesia? Bueno, cuando murieron los apóstoles, dejaron gente. Y esa gente dejaron gente, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a preguntar, ¿qué es lo que la iglesia ha creído? Por ejemplo, tengo que decir esto. Y Steve sabe que yo decía, porque lo más grande es ser ignorante. ¿Verdad? ¿O no? La palabra lo dice, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Exactamente, imagen de Dios. Bueno, resulta que había
me habían dicho, porque con supuestamente papel, que yo tenía una vena judía. Y yo andaba feliz con mi vena judía. Y hasta me casé con un kippah de ridículo. Ahora lo entiendo, porque había que honrar esas raíces judías. Entonces me hago la prueba y resulta que ni siquiera un 2% de mí. Entonces la ignorancia es atrevida. A veces nos ponemos nosotros a repetir lo que nos dicen, lo que una persona que sabe, porque no es que no sabe, pero no sabe lo que tiene que saber. Y nosotros nos podemos repetir como papá, ¿verdad? Cuando el imperio romano vio lo que estaba pasando que era demasiada gente convirtiéndose, ¿verdad? Era demasiada gente convierte, mataban gente, y más mataban y más se multiplicaban los cristianos. ¿Qué hacen? Que toman una decisión y dicen, mira, vamos a tener que tomar una decisión, matamos a medio mundo, que era más que la mitad de la población, una cosa enorme, o creamos una, yo no sé, hay que hacer algo. Ahí es que entra Constantino. Ya, Constantino entra y agarra el peligro que hay en la sociedad, ¿verdad? Hay un lío terrible, y Constantino era un emperador, porque no sé. Y Constantino entonces dice, por eso que digo que la ignorancia es atrevida. Yo decía, Constantino no hizo nada. Constantino lo que hizo fue que reunió, por ejemplo, a Rafaelito, Franklin, Elga, Steve, Soli y Franklin y Daniel, no sé si hay otro anciano aquí, y le dice, reúnanse a ustedes y resuelvan su lío. O es Dios o no es Dios, lo que ustedes quieran. Eso fue lo que hizo Constantino. Bien. Y yo había dicho durante muchísimo tiempo, como 40 años de mi vida, que Constantino hizo esto, que Constantino no hizo nada de eso. Constantino casi ni creyente era. Y para colmo, Constantino no creía que Jesucristo era divino. ¿Me entiendes? O sea, que si él hubiera influenciado para el lado de él. ¿Me sigue? Exactamente. Él con el concilio de Nicea lo convocó, pero no participó. Le dijo, lo que ustedes digan, de ahí va a salir. Lo digo porque muchos hermanos, hijos de cristianos, ahora se ponen a leer toda esa cosa, digo yo, como mi judío, ¿verdad? Sí, porque yo era judío. Entonces por estar oyendo a mitad de camino, y a mitad, uno se pone ahora a repetir lo que el otro dice y lo hace una verdad. Yo no estoy diciendo que fue un hombre bueno, ese fue otro cantante, ese otro hombre, un idólatra, era un perverso, pero no vamos a atribuir un pecado que no cometió. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver esto. Entonces, vamos a una cosa que me ayudó mucho a mí, es imaginarnos la iglesia primitiva, porque eso es importante. ¿Qué pasaba en aquellos cultos? ¿De dónde eran los discípulos? De Jesús. ¿Verdad? ¿De dónde eran los discípulos de Jesús? Los que escribieron con excepción de Lucas, ¿verdad? Pero la cosa es que eran judíos. Y vamos a ver qué es lo más sagrado que tenía Israel. Claro, su nombre, pero ¿qué? El culto, las fiestas, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que lo mantenía esa gente. Claro, amén. La celebración a ese nombre,
los mantenía unidos. ¿Verdad? En la mente de un judío, eso se quiere decir, es inconcebible meter en el templo y venir a, porque cuando nos reunimos aquí, nosotros sí hacemos locura. Nosotros sí, que venimos a cantarle a la madre, al padre, y que el cumpleaños, todo eso es disparate. Pero en la mente de un judío, eso es imposible. Eso no está en la mente de un judío. ¿Verdad? En el culto, no quiero tener confusión. No estoy de acuerdo, aquí se puede hacer de todo, comer y de todo, pero en el culto, esto es sagrado. En el culto, ya después que pasó el culto, que trajeron una cosa y vamos a comer, perfecto. Eso es otra cosa. Pero en el momento del culto, es un momento dedicado a Dios. Ahí no hay que estarle cantando a Franklin, ni a Sony, ni a Steve. Muy lindo, son bellos pastores. Lo vemos, Rafaelito, lo vemos predicando a los muchachos preciosos, ¿verdad? Muy lindo, aquel precioso. Pero en el culto no se le viene a dar honra a nadie. A nadie. Ni hay que estar hablando de mucho bombo, de mucho platillo, pero es una palabra ya. El culto es del Señor. Del Señor. Entonces vamos a ver qué pasaba en esos cultos de la iglesia primitiva, porque se han inventado otra cosa, que a través de los siglos nosotros los cristianos le hemos ido añadiendo al culto y que hemos inventado. Sí, que nosotros hemos inventado cada vez, ¿cómo hay que decir? Que cada vez que pasaban los años, Jesucristo iba dejando más de ser hombre y se iba convirtiendo más en Dios. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Muchísimas veces. Especialmente los testigos de Jehová, muchas veces los mormones, el cosito Piñeiro, el español que anda acabando, es el que la inmensa. Hay un grupo grande en la vida, incluyendo judaizantes, diciendo que todo esto ha sido una evolución. ¿Me entienden? O sea que Jesús empezó como un carpintero con José y María y terminó siendo Dios. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Absolutamente no. No es eso. Jesucristo es divino. Desde antes de la fundación del mundo. El mismo lugar. Dame esa gloria que yo tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Y dice que en el principio era el verbo. Cuando empezaron todas las cosas, el verbo ya estaba. Y el verbo estaba con Dios y era Dios. Y esa es la traducción real, no es que se quieren inventar. Y dice que, ¿quién que le vamos a mira, algo que me enseñó un profesor a mí, Jaime Rico, me enseñó a mí, cuando tú quieras saber una cosa, si tiene sentido o no, tú sales a la calle y le preguntas a alguien, ¿quién creó el mundo? ¿Qué ustedes creen que la gente va a decir? ¿Quién va a decir? La gente común. Dios, ¿o no? No es eso, Frank. Cuando tú le preguntas a cualquier persona. Sí, pero lo que creen, lo que son creaciones. ¿Y quién creó el mundo? Dios, todo el mundo. Pues dice de Cristo que todo lo que fue hecho por Él fue hecho. Y sin Él nada fue hecho. Entonces, Él es el creador. Él estaba con Dios y Él era Dios. Y hay cosas que se llaman los atributos intransferibles de Dios. Dios no puede dar cosas a nosotros, muchísimas cosas.
Pero hay cosas de Él que no nos puede dar. No nos puede dar. Exactamente, eso es la omnipotencia, la omnisciencia, todo lo que corresponde a Él. Él se nos puede dar una parte, nos participa de una partecita de lo de Él. Pero Cristo tiene todo lo que es de Dios. Incluso la palabra principio significa tiempo, espacio y materia, o sea, Trinidad. Él estaba ahí. Trinidad. Él estaba ahí. Principio. Él estaba ahí. Y, o sea, hablando de la Trinidad, comienza con el principio, que significa Trinidad. Sí, señor. Eso es muy lindo, que lee Génesis, ve a Cristo. El que ve Génesis, ve a Cristo. Cristo. Colosenses 1:16. 15 y 16. Déjame buscar, si no te le pongo, te voy a buscar. Porque con uno de te voy a ver. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa imagen? No es una copia, como dice la gente. ¿Por qué no se cree? Una imagen se puede ver. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un diseño. Una imagen mía. Una imagen mía. Es una imagen, pero en este caso, eso es diferente. Una imagen mía, pero es una foto, pero eso no es lo que dice ahí. Ahí está usando otra palabra que no la usamos en español. Eres la imagen visible del Dios invisible. Cuando usted ve a Cristo, usted ve a Dios. Cuando usted ama a Cristo, usted ama a Dios. Tomás, no te he dicho que si ve, el que ve al Padre ve al Hijo. Exacto. El primogénito de toda la creación. ¿Qué significa primogénito? Ay, mira, el primogénito significa que si hay un primogénito, hay un segundo, no es igual. No es igual. Hay muchísimos patriarcas que no eran los primeros, pero lo llamaban primogénito porque por una cuestión de rango exactamente, exacto. ¿Cómo le robó, gracias Espíritu? ¿Cómo le roba Jacob a Esaú la primogenitura? No se puede robar, pero si tú naciste primero, tú eres el mayor en tu casa, o el chiquito. El mayor. Ya, tú eres el mayor, eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, pero tú eres primogénito en tu casa, eso nadie te lo puede quitar. Pero en la Biblia, primogénito es un título. No está hablando nada más de un orden de cosas. A veces habla de un orden, de que después hay otros, y a veces primogénito significa que tiene la excelencia, que Cristo tiene la excelencia, la preeminencia, la honra, el orgullo del Padre. ¿Verdad? Hay una cosa que acá no le gusta, pero hay un canto, una traducción católica que dice de María, cuando María dijo, hizo alarde del poder de su brazo. ¿Tú sabes qué cosa tan linda? Que el Señor Dios hizo alarde, él alardeó del poder de su brazo. ¿Quién es el poder del brazo de Dios? ¿Quién es el poder del brazo de Dios? ¿Quién es el brazo de Dios? Y Dios hizo así, lo alardeó. Miren, qué cosa tan preciosa. Que nosotros hayamos sido participantes de eso. Y por eso dice Juan, nosotros lo leemos a veces como, ay sí, pero Juan dijo algo precioso. Hemos visto su gloria. Es como que yo tenga espíritu y le doy un principio. Mira lo que nosotros hemos visto. Hemos visto esta gloria. La gloria que Él recibe del Padre como el Hijo unigénito. Bendito el nombre del Señor. Qué precioso. Qué